Damos inicio a esta audiencia de vista pública en el expediente número 5015 del año en curso, formado por apelación de sentencia de amparo en la acción constitucional promovida por Jessica Marlene Méndez Monzón contra la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. La señora Secretaria General Adjunta dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias correspondientes de carácter reglamentario para el debido desarrollo de la presente audiencia. Tiene la palabra, señora Secretaria. Gracias. Es acto reclamado en el presente amparo la sentencia de 25 de marzo del 2015 emitida por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, que confirmó la emitida por el juez primero de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, que declaró sin lugar la demanda ordinaria de reinstalación, pago de salarios caídos y pago de bonificación incentivo promovida por la postulante contra el Registro Nacional de las Personas, con la modificación de que se dejó a salvo el derecho de la actora para concurrir al órgano jurisdiccional competente a emplazar al referido registro para que pruebe la justa causa del despido. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en su sentencia de fecha 12 de julio del 2016, consideró: esta Cámara concluye en que se evidencia la notoria improcedencia del amparo, porque no existe restricción ni limitación alguna de los derechos denunciados por el amparista y que la Constitución Política de la República de Guatemala y demás leyes garantizan, toda vez que la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, al emitir el acto reclamado, cumplió con lo dispuesto en los artículos 372 del Código de Trabajo en cuanto a ejercer su función de conocer los aspectos fácticos del caso concreto, analizar, fundamentar y razonar su decisión, lo que dio como resultado la confirmación de la sentencia de primer grado, especialmente porque determinó, tomando en cuenta los argumentos del amparista en su memorial de apelación, que la rescisión del contrato de la actora fue emitida por una persona que se encontraba legalmente en sus funciones como directora ejecutiva del Registro Nacional de las Personas y por lo tanto él mismo revestía de legalidad. Esa circunstancia permitió a la Sala confirmar la sentencia apelada, con la modificación que dejó vigente el derecho de la actora de emplazar a la parte patronal para que le pruebe la justa causa del despido. Por otra parte, al ser analizada dicha sentencia, se establece que la misma cumple con lo establecido en los artículos 147 y 148 de la Ley del Organismo Judicial, por cuanto que llena los requisitos de toda sentencia y especialmente con las de segunda instancia, por lo que el mismo debe de negarse haciendo las demás declaraciones que en derecho corresponden. No procede la condena en costas al amparista en virtud de no existir sujeto legitimado para cobrarlas, siendo pertinente únicamente la imposición de multa al abogado patrocinante. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: deniega por notoriamente improcedente el amparo solicitado por Jessica Marlene Méndez Monzón contra la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social y, en consecuencia, no se condena en costas a la postulante. Se impone multa de 1,000 quetzales al abogado patrocinante, abogado Juan Carlos Godínez Rodríguez, quien deberá hacerla efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes a partir de estar firme este fallo, cuyo cobro, en caso de incumplimiento, se hará por la vía legal correspondiente. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal y, para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Pueden hacer uso de la palabra en esta audiencia solicitante del amparo, apelante y requerente de la vista pública.
señora Jessica Marlene Méndez Monzón, quien actúa con el auxilio del abogado Juan Carlos Godínez Rodríguez, quien tiene el uso de la palabra. Gracias, muy buenos días, honorables magistrados de la Corte Constitucional, muy buenos días a todos los presentes. Efectivamente, honorables miembros de la Corte de Constitucionalidad, sí se presentó un recurso de apelación en contra de una sentencia de amparo, que es precisamente el objeto de esta vista, pero no fue en contra de una sentencia emitida por una sala, la Sala Segunda de Trabajo y Previsión Social, sino en contra de la Corte Suprema de Justicia, que fue quien dictó las sentencias de amparo. Habiendo hecho esa aclaración, a continuación haré la argumentación fáctica y jurídica a través de la cual ustedes en su momento podrán dar por evacuada la presente vista. Honorables miembros de la Corte de Constitucionalidad, a licenciada Jessica Marlene Méndez Monzón, en el año 2008 tomó posesión en el cargo de registradora civil 2 en el municipio de Misco. En ese entonces pues inició sus labores, un contrato 022, fue renovado en el año 2009, fue renovado en el año 2010. En el año 2010 el contrato era a partir del 1 de enero de ese año hasta el 31 de diciembre. En ese año, ustedes podrán recordar, efectivamente, el ingeniero Cosic solicitaba a todos los registradores civiles que única y exclusivamente pudieran comprar a sus empresas los bienes efectivos que tuvieran que comprar los registros civiles, a lo cual la licenciada Méndez en ese entonces se negó, situación por la cual en el mes de junio del año 2010, única y exclusivamente fue expulsada de sus labores dentro de RENAP. Les digo expulsada por varias circunstancias. En primer lugar, como se hizo ver ante el juez de primera instancia de trabajo, llevaron un contrato al momento del juicio laboral, el contrato donde efectivamente decía el contrato, la fecha de inicio, la fecha de terminación, decía que solo existían dos causales de despido, con justa causa, también las formales con justa causa, y se establecía el procedimiento que llevaba el RENAP para poder llevar a cabo un despido, haber sanciones y establecer cuáles eran las situaciones que habían sucedido previo al despido. También llevaron una notificación de una rescisión de contrato. Esta tiene varias particularidades. En primer lugar, no tiene fecha. Llevaron ese acuerdo de rescisión sin fecha, precisamente porque estaba el cambio del ingeniero Cosic, que había renunciado, y pues había que nombrar a alguien. En ese entonces el Registro Nacional de las Personas nombró a la licenciada Elvia Yolanda Álvarez Vélez de Ordóñez para sustituir temporalmente al ingeniero Cosic, pero sucedió que nunca se le dio posesión del cargo. Por eso, imagínome yo, que precisamente no le pusieron fecha al acuerdo de rescisión, incluso tomó la precaución de no colocar ni siquiera el nombre con el que se identifica, única y exclusivamente colocó Elvia Yolanda Álvarez, persona que no existe, inscrita en el registro civil de las personas de RENAP, persona que no cumple con lo que estableció en el artículo 4 y 5 del Código Civil y artículo 68 de la Ley del Registro Nacional de Personas, porque no se identifica ni con su nombre de pila ni con los apellidos del padre y la madre. Estas circunstancias se hicieron ver al señor juez de primera instancia, pero al momento de resolver única y exclusivamente dijo que el despido era injusto, pero que el no haber llevado a cabo el procedimiento previo al despido, que no era una causal para poder reinstalar a la persona, y declaró sin lugar la demanda. Bueno, se planteó apelación que fue conocida por la Sala Segunda de Trabajo y Previsión Social. Esta sala pues llevó un poco más allá las circunstancias. A pesar de que nuevamente se probaron esas circunstancias, con un auto para mejor fallar, solicitó al Registro Nacional de las Personas que presentara dos documentos. Uno, donde se demostrara que Elvia Yolanda Álvarez había sido nombrada como directora en funciones del Registro Nacional de las Personas, y otro donde esta persona hubiese tomado posesión del cargo. Efectivamente, al momento de presentar el Registro Nacional de las Personas, se indicó que no, que la persona no era la persona que se había nombrado, sino se había nombrado en forma interina a Elvia Yolanda Álvarez Vélez de Ordóñez, y que efectivamente, pues, dadas las circunstancias de la rapidez, que no había podido tomar posesión del cargo. Bueno, posteriormente a eso,
distinguidos miembros de la Corte de Constitucionalidad, dadas esas circunstancias, presenté recurso de aclaración y ampliación. Fueron acogidos los dos en este sentido. Profiere la Honorable Sala Segunda de Trabajo y Previsión Social. En primer lugar dice que dadas las circunstancias efectivas, que no es necesario que se lleven a cabo los procedimientos establecidos en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Registro Nacional de las Personas ni ninguna otra ley, sino que es facultad, a pesar de lo que dice el contrato, del patrono de despedirlo en el momento que así lo quisiese. Bueno, en segundo lugar también dice una cosa muy especial, una cosa sui generis, y dice que dada la simpleza y particularidad del derecho del trabajo, no es necesario que un funcionario público tome posesión del cargo, que única y exclusivamente basta con que sea nombrado, situación definitivamente que nosotros no compartimos. También hace ver la Honorable Sala Segunda que indistintamente de que una persona utilice su nombre completo o no utilice su nombre completo, dentro de un proceso de índole laboral eso no tiene ninguna significancia, y dan por sentado que efectivamente los nombres de Elvia Yolanda Álvarez, Elvia Yolanda Álvarez Vélez, Elvia Yolanda Álvarez Vélez de Ordóñez identifican y corresponden a una misma persona. Mas, sin embargo, porque esas son las consideraciones, al momento de hacer la parte resolutiva de esta aclaración y ampliación, dicen ellos que efectivamente la parte demandada, sí, no cumplió con probar las causas efectivas a través de las cuales había despedido a la persona, tampoco cumplió con haber probado que llevó a cabo el procedimiento anterior al despido de conformidad con la ley, pero que eso no es una situación que se deba de discutir en un proceso de índole laboral, circunstancia que también veo yo que es una circunstancia no acorde, y también hacen mención a una circunstancia final. Dice que efectivamente el nombre de la demandante, ya no habla de demandada, efectivamente se puede haber identificado durante todo el proceso de una misma manera, y efectivamente el nombre de la demandante sí fue así, Jessica Marlene Méndez Monzón, pero la sala olvida que en ningún momento se demandó, ningún momento se argumentó que el patrono era única y exclusivamente o efectivamente la licenciada Elvia Yolanda Álvarez Vélez, sino la demanda fue en contra del Registro Nacional de las Personas, RENAP, y ellos hacen una identificación en cuanto a eso. Vemos varias circunstancias, honorables miembros de la Corte de Constitucionalidad, que efectivamente hacen ilegal el despido, porque desde que se alegó desde primera instancia siempre se dijo que era un despido ilegal. Nunca alegamos sobre justicia o injusticia, única y exclusivamente sobre la legalidad. Estas circunstancias que cometió tanto el juzgado de primera instancia, que es precisamente el juzgado primero de trabajo, la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, que posteriormente fueron consentidos por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, pues claramente violan el artículo 2 de la Constitución Política de la República porque niegan acceso a la justicia, violan el artículo 17 de la Constitución Política de la República, pues modifican todo lo establecido en nuestro ordenamiento de índole civil para identificación de las personas. También se viola el artículo 103 constitucional porque deja de tutelar al trabajador, y se viola también el artículo 106 constitucional porque efectivamente están prácticamente obligando a desistir o a prescindir de prestaciones irrenunciables, en este caso el derecho a la continuidad. En conclusión, honorables miembros de la Corte de Constitucionalidad, a la licenciada Jessica Marlene Méndez Monzón se le violaron sus derechos constitucionales en virtud de que, teniendo un contrato en forma continua, 2008, 2009 y 2010, como bien lo ha dicho la Corte Constitucional en reiteradas sentencias, el principio de la realidad es muy claro, precisamente ella ya era un trabajador continuo del Registro Nacional de las Personas. En segundo lugar, simplemente fue expulsada del Registro Nacional de las Personas, fue expulsada por una persona que no había sido legalmente aún nombrada para ese cargo, que nunca tomó posesión del mismo, y la misma Sala y la Corte Suprema de Justicia dicen, contrario a lo que ha resuelto la Corte Constitucional en reiteradas sentencias,
que no es necesario que el funcionario tome posesión del cargo, que haya acta de toma de posesión, juramento de fidelidad a la bandera, pues eso se manifiesta que no es necesario. También ustedes podrán observar, honorables miembros de la Corte de Constitucionalidad, que no se cumple en ninguno de los procedimientos previos. Además, que en una sentencia, sin que exista los documentos civiles y notariales correspondientes, se haga una identificación de persona y se declare en sentencia, no siendo el objeto ese de un proceso laboral, que los nombres de Elvia Yolanda Álvarez, Elvia Yolanda Álvarez Vélez y Elvia Yolanda Álvarez Vélez de Ordóñez corresponden e identifican a una misma persona, pues también es una situación violatoria. Pero hay una circunstancia más. Posteriormente, dentro del proceso, honorables miembros de la Corte de Constitucionalidad presentan otra notificación de un supuesto acuerdo, ya no de cancelación de contrato, sino que de rescisión de contrato, pero este contrato, este acuerdo aún a la fecha no nos ha sido notificado desde el año 2010, que fue el despido, pues a la fecha no se ha hecho ninguna notificación en relación a ese. Dadas esas circunstancias, honorables miembros de la Corte de Constitucionalidad, ustedes pueden esclarecer con claridad y precisión que efectivamente el despido fue ilegal, que hemos venido alegando desde primera instancia, no justicia o injusticia, sino ilegalidad, porque no se cumplieron los procedimientos previos para poderlo despedir. 2, no los despidió la persona que tenía las facultades legales para poder hacerlo. Y 3, que es tal vez una de las más importantes, que efectivamente la persona quien dice o quien se arroga en ese entonces la posibilidad de poder llevar a cabo ese despido, nunca tomó posesión de su cargo. Y lo que argumenta la Corte Suprema de Justicia con la Sala Segunda de Trabajo y Previsión Social es que cuando es una toma de posesión temporal, en este caso fue un tiempo mientras el ingeniero Cosic renunció y el ingeniero Mateu llegó a tomar posesión, aproximadamente estamos hablando de unos 6 meses, pero ellos dicen que no es necesario tomar posesión de los cargos. Es una situación que habría que establecer dadas estas circunstancias. Con base en lo antes considerado, honorables miembros de la Corte de Constitucionalidad, y siendo por razones obvias y las argumentaciones antes establecidas que efectivamente el despido es ilegal, solicito a ustedes que se tenga por evacuada la vista otorgada por ustedes y asimismo que en su momento se declare con lugar el recurso de apelación planteado por Jessica Marlene Méndez Monzón en contra de la sentencia de fecha 12 de julio del año 2016, dictada por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparos y Antejuicios. Gracias. A continuación, el Ministerio Público, Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal, por medio de la agente fiscal, abogada Heidi Patricia Esteban López, quien actúa con su propio auxilio. Quedan uso de la palabra. Muchas gracias. Buenos días, honorables magistrados y magistradas de la Corte de Constitucionalidad, señor abogado, demás personas que están en esta sala de vistas. El Ministerio Público está de acuerdo con lo considerado y lo resuelto en la sentencia de fecha 12 de julio de 2016, emitida por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo de Antejuicio, atendiendo a lo siguiente. Es de mencionar, señores magistrados, que en el fondo del asunto lo que se ha venido viendo en las instancias, en la jurisdicción ordinaria y jurisdicción constitucional, es que el acuerdo de rescisión de contrato de la ahora postulante se aduce que fue suscrito por una persona que no fungía como tal dentro del Registro Nacional de las Personas. Sin embargo, consta en antecedentes y en el acto reclamado que se emitió un auto para mejor fallar, en el cual se requirió al Registro Nacional de las Personas un informe circunstanciado. El RENAP indicó en ese informe circunstanciado que la abogada, que la licenciada Elvia Yolanda Álvarez Vélez de Ordóñez había fungido en ese periodo en el cual se emitió ese acuerdo de rescisión como directora ejecutiva. Por lo tanto, cuando se emite el acto reclamado, se indica que está emitido conforme a derecho y que está revestido de legalidad.
Cuando se emite sentencia de amparo, la Corte Suprema hace alusión a ello y nosotros estamos conformes, pues si bien es cierto, dice ahora el postulante, de que existió una ilegalidad, tal ilegalidad debió de haberse ventilado en la vía correspondiente. La acción de amparo no va a venir a sustituir esa nulidad que él pudo haber planteado, cualquier otra impugnación o cualquier otra vía que él hubiera utilizado en la jurisdicción ordinaria. No se puede mediante el amparo venir a indicar o pedir la nulidad de esta rescisión de contrato. Debió de hacerse en la vía correspondiente, porque según doctrina sustentada por este máximo órgano constitucional, el amparo no constituye una vía paralela cuando existe la vía correspondiente para dilucidar tales situaciones. Advierte el postulante en reiteradas oportunidades en esta vista de que el nombre de la persona, de la directora que suscribió este acuerdo de rescisión, Elvia Yolanda Álvarez o Elvia Yolanda Álvarez Vélez o Elvia Yolanda Álvarez Vélez de Ordóñez, no es la misma persona. Sin embargo, también es de indicar que existe reiterada jurisprudencia por este órgano jurisdiccional en el que esas situaciones constituyen errores mecanográficos, los cuales no van a venir a agravar la situación, sino que en este caso existió un error y fue subsanado, pero en el fondo del asunto se indicó realmente que la persona que emitió ese acuerdo de rescisión es la persona que estaba dotada de dichas facultades. En tal sentido, la acción de amparo ha de ser denegada, porque se pretende trasladar al plano constitucional situaciones que han sido dirimidas debidamente en la jurisdicción ordinaria. Todo ello ha sido debidamente revisado y valorado en la jurisdicción ordinaria. Por lo tanto, el amparo no va a entrar a revisar todos los medios de prueba y todo lo que la jurisdicción ordinaria ha tenido a la vista para emitir el acto reclamado. Por lo tanto, esta institución solicita que el recurso de apelación sea declarado sin lugar. Se confirme la sentencia emitida por la Corte Suprema, Cámara de Amparo y Antejuicio de fecha 12 de julio del 2016 y se deniegue la acción de amparo solicitada por la postulante Jessica Marlene Méndez Monzón en contra de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Muchas gracias. Se concluye la presente audiencia.